Entonces, vamos a enfocarnos en la parte de asma. Seguramente ustedes conocen a alguien que tenga asma, si es que ustedes no lo tienen. Asma es una enfermedad bastante frecuente y afecta a 1 de cada 10 personas en el mundo. Probablemente aquí, si somos 30, a lo mejor 3 de nosotros somos asmáticos, yo soy asmático, por eso yo creo que fui alergólogo y por eso es que sublimé. Pero el punto es que en el asma, si ustedes han visto algún paciente con asma, normalmente lo que pasaría en un pulmón normal, como pueden ver aquí, es que nosotros cuando estamos respirando de forma habitual, vean cómo lo que mencionaban, esta analogía del árbol me pareció fantástica porque justo tiene mucho que ver con cómo se va ramificando nuestro árbol bronquial, y justo en un pulmón normal lo que nosotros veríamos sería esto, un espacio muy grande por donde puede entrar y salir el aire, ¿no? Ahorita respiramos este oxígeno puro por todo este espacio que vemos aquí. Esta poquita cantidad de amarillo que ven aquí son moco. Nosotros tenemos moco normalmente en las vías aéreas. Ese moco nos permite, es un mecanismo de defensa que nos permite sacar sustancias extrañas. Y nosotros tenemos músculo que está rodeando a ese bronquio. Eso se presenta de forma normal. El músculo también es un mecanismo de defensa, la tos es un mecanismo de defensa para poder expulsar sustancias extrañas. Y lo que va a llevar es que desde que nosotros metemos el aire desde la nariz, como veíamos en el árbol, ¿no? Solo que al revés, este aire va a llegar hacia la tráquea se va a dividir en varios bronquios principales y se va a ir dividiendo hasta llegar hasta los bronquiolos, que son los más delgaditos, y llegan a los alvéolos. Y en estos alvéolos es donde se lleva a cabo el intercambio de gases, ¿no? Entre el oxígeno y el dióxido de carbono. En un paciente que tiene asma, lo que sucede es que por algunos estímulos que ahorita vamos a ver un poco más a detalle, esta cantidad de moco que ustedes pueden ver acá se hace cada vez mayor. Las células que producen el moco se hacen más grandes por un lado y se hacen más numerosas por otro lado, y el músculo que rodea al paciente, los bronquios del paciente que tiene asma, se hace también mucho más fuerte. Como cualquier otro músculo, en el momento en el que se usa, ese músculo se tiende a hipertrofiar, y en el caso del asma el paciente tose tanto que se empieza a hipertrofiar también. Y en el momento en el que el paciente entra en algún tipo de crisis, puede, por ejemplo, si alguno de ustedes fuera alérgico a alguno de los grandes pinos que tenemos aquí y hubiera venido a esta actividad siendo alérgico, probablemente hubiera provocado alguna crisis si ustedes fueran asmáticos. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese alergeno, o a lo mejor algún contaminante, o a lo mejor algún tipo de virus, lo que puede provocar es que se haga todavía más estrecha la vía aérea, en donde ven cómo la cantidad de moco se incrementa, el músculo se hace mucho más apretado, se broncoconstriñe, y es lo que provoca las típicas sibilancias del paciente que tiene asma en una crisis. Seguramente ustedes recordarán alguna película, alguna telenovela, y espero que no algún familiar o alguna experiencia propia de estar silbando el pecho. Ese silbido del pecho es porque la vía aérea se hace súper chiquita y es como si fuera una flauta, y por ahí es donde se produce este silbido del pecho y esta falta de respiración. Entonces, el objetivo del tratamiento de los pacientes que tienen asma es que lleguen, no solamente es evitar las crisis de asma, sino es llegar a un pulmón lo más parecido a un pulmón normal. Y para eso, afortunadamente, actualmente existen una gran cantidad de medicamentos que nos permiten llegar a eso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de asma? 4 signos son los más claros. La presencia de silbido en el pecho, que quizá es como lo más común, pero no todos los pacientes que tienen asma tienen silbido, sino que algunos en ocasiones pueden llegar a tener como esta sensación de falta de aire, lo que conocemos como disnea desde el punto de vista médico. Esa sensación de opresión en el pecho, como que no puedo sacar todo el aire que tengo dentro, y la tos, que también es como muy frecuente. Estos síntomas se presentan de forma variable a lo largo del tiempo. En ocasiones es como el coche descompuesto, perdón por la analogía, pero que todo el tiempo está con el ruidito hasta que llegas con el mecánico y ya no se escucha. Aquí pasa lo mismo, las mamás de repente llegan y me dicen, te lo juro que toda la noche estuvo tosiendo, y ya le escuchas el pulmón y se escucha perfecto. ¿Por qué? Porque hay cierta variabilidad de los síntomas en el paciente que tiene asma. Esa variabilidad se puede presentar a lo largo del día o se puede presentar a lo largo de alguna temporada. Se pone peor a lo mejor en la época de primavera o se pone peor en la época de invierno. Y hay algunos factores que también lo pueden llegar a desencadenar, como el tabaquismo, algún tipo de infección que de repente puede desencadenar estos síntomas mucho más frecuentes. Y de preferencia se tienen que hacer pruebas de función pulmonar, una espirometría o una flecometría, que permitan evidenciar que el paciente realmente tiene esta enfermedad obstructiva reversible, que es el asma.
Entonces, ¿por qué es importante hablar de asma? Porque hay estos pacientes, imagínense que ustedes ahorita pudieran respirar perfecto y pudimos subir esta experiencia, pero el problema no solamente es no poder respirar y no hacer como una actividad como la que hicimos el día de hoy. El problema es que incluso los pacientes se pueden llegar a morir por asma. Hay diferentes grados de gravedad, para la redundancia, en el asma y llega a representar hasta 6.48 muertes por cada 100.000 individuos. Esto significa que el paciente que tiene asma se puede controlar bien en la mayor parte de los casos con los tratamientos que actualmente tenemos disponibles, pero que si el paciente no se identifica a tiempo y no se controla a tiempo, podemos caer en diferentes casos de gravedad, lo que se conoce como asma grave, y esa asma grave definitivamente puede terminar en problemas de hospitalización, visitas a urgencias, y esos pacientes terminan incluso en terapias intensivas y muchos de ellos desafortunadamente fallecen. Entonces es una enfermedad que no se debe de subestimar. Fíjense, en el asma actualmente en el mundo hay cerca de, bueno, esta serie son 300 millones, actualmente las últimas series hablan de que más de 320 millones de personas tienen asma en todo el mundo. Como ya les mencionaba, 1 de cada 10 es la frecuencia y 5 a 10% de estos 300 millones llegan a tener los casos graves. Y el impacto que tienen es que, bueno, tienen muchos síntomas, lo que se asocia a que desde el punto de vista emocional tiene un impacto importante. ¿Por qué? Porque los pacientes pues, no pueden hacer su vida normal. Un paciente que tiene asma de forma típica cuando juega en fútbol es el que se va de portero porque no aguanta estar corriendo todo el tiempo, o es el típico que la mamá le dice, oye, ¿sabes qué? Que no te puedo comprar la nieve de limón que tanto quieres porque te vas a enfermar, o es el típico que no salgas a la lluvia y juegues en los charcos porque seguramente te va a dar una crisis. Entonces, esta parte como de carga de la enfermedad desde el punto de vista emocional también es como súper importante, y estos pacientes también en ocasiones se automedican mucho con el uso de esteroides orales que también tienden a llegar a tener como muchos efectos adversos cuando se usan de forma crónica y el paciente persiste descontrolado. Si nosotros vemos el asma actualmente ya se conoce como una enfermedad, como un síndrome. ¿A qué me refiero con un síndrome? Me refiero como que el asma es la cara que presenta la enfermedad, pero hay diferentes causas que pueden llegar a presentar que un paciente tenga asma, y dentro de eso conocemos como el grupo más general, se conoce a los pacientes que tienen asma con inflamación tipo 2 y asma que no tienen inflamación tipo 2. La mayor parte de los pacientes que tienen asma tienen inflamación tipo 2, y esa inflamación tipo 2 corresponde al asma que es alérgica, al asma que es inducida por el ejercicio y alguna asma que también está relacionada con problemas asociados a la aspirina. Y hay algunos otros que son asociados a la obesidad, asociados a inicio tardío en mujeres o asociados al tabaquismo, que son menos frecuentes y se conocen como no tipo 2. Pero, hablando de frecuencias, más o menos entre un 50 y un 70% de los pacientes que tienen asma tienen inflamación tipo 2. ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque digamos que la mayor parte de medicamentos que actualmente están disponibles en el paciente que tiene asma grave están relacionados con asma con inflamación tipo 2. Y eso es muy bueno porque al final de cuentas ya tenemos nuevas opciones de tratamiento para poderlos controlar. Si nosotros tomáramos ese bronquio que nosotros estábamos viendo ahorita, ese bronquio lo vemos en el microscopio, ustedes podrían ver algo parecido a esto. Esas células que producían moco son estas que ven aquí, son las células caliciformes, tienen forma de cáliz, están produciendo mucho moco en la luz del bronquio. Por aquí es por donde entra el aire, pero ven cómo por aquí es por donde también pueden entrar ciertos alergenos, pueden entrar algún tipo de virus o algún tipo de irritante. Lo que va a pasar aquí, digo, no les voy a explicar a detalle cada una de las diferentes moléculas, pero imagínense que cuando llega algún tipo de daño a nivel bronquial, lo que pasa es que se mandan diferentes señales a diferentes células que están ya debajo del epitelio del bronquio, que tienden a mandar como ese mensaje de inflamación, y que este mensaje de inflamación se lo comparten a otras células que van a provocar la liberación de citocinas muy importantes como son la interleucina 4, la interleucina 13 o la interleucina 5, y a su vez estas que están aquí van a tener efectos sobre diferentes partes del cuerpo, incluyendo por supuesto la parte directamente bronquial, en donde el epitelio del bronquio se hace más estrecha, como ya veíamos, se produce mayor cantidad de moco, el músculo se hace mucho más engrosado, pero también se activan células como son los eosinófilos desde la médula ósea, y que estas también van a producir diferentes tipos de manifestaciones inflamatorias en otros órganos. Es muy común que el paciente que tenga asma también tenga rinitis alérgica, por ejemplo. Es muy común que el paciente que tenga asma tenga dermatitis atópica. ¿Por qué? Porque esta inflamación tipo 2 se presenta no solamente a nivel bronquial, sino se puede presentar a nivel sistémico, en todo el cuerpo. Y es por eso que se presentan estas comorbilidades con inflamación tipo 2. Entonces,
Aquí los nuevos tratamientos, básicamente lo que están haciendo, bueno, antes de meterme a esto, el tratamiento del asma por muchos años, y de hecho sigue siendo la piedra angular de tratamiento, son los inhaladores. Ustedes seguramente recordarán el uso de inhaladores en algún tipo de paciente, a lo mejor alguno de ustedes lo ha usado, o las nebulizaciones típicas con algún tipo de medicamento. Hay diferentes tipos de medicamentos inhaladores, pero los medicamentos inhalados, que son los esteroides inhalados, son los que más nos ayudan a controlar a los pacientes que tienen el grado de tratamiento que le tenemos que dar. La mayor parte de los pacientes se controla bien con dosis de estos medicamentos inhalados y les va muy bien. Sin embargo, hay pacientes en los cuales se necesita subir estas dosis de esteroides inhalados y no se controlan. Utilizamos broncodilatadores que tampoco se llegan a controlar, y en ocasiones se utilizan esteroides pero orales, como les comentaba, que se pueden hacer efectos adversos más fuertes, y es en esos pacientes en los que ya se consideran graves, en los que están en los pasos más altos de tratamiento, en donde tenemos una oportunidad de poder utilizar medicamentos que son más específicos para controlar la inflamación. Los esteroides inhalados lo que hacen es bajar la inflamación de forma general a este nivel, pero hay pacientes en los cuales no termina de ser suficiente, y es por eso que se crean nuevos medicamentos que lo que hacen es bloquear a estas diferentes interleucinas que nos permiten controlar la inflamación mucho más específica, de forma mucho más segura en los casos que son graves y que sí lo ameritan. De ahí que podemos nosotros identificar a los pacientes que tienen asma con inflamación tipo 2 al hacer una biometría hemática. Al hacer una biometría hemática podemos ver la cantidad de eosinófilos que tienen. Podemos hacer una determinación de inmunoglobulina E para ver a los pacientes que son alérgicos, o podemos hacer una prueba que se llama fracción exhalada de óxido nítrico, que el paciente inhala y exhala por un tubito y se mide en una computadora, esto que se conoce con el nombre de FeNO. Cualquiera de estos biomarcadores que ustedes pueden ver aquí indican que el paciente tiene inflamación tipo 2, y esto podemos a partir de aquí poder catalogar al paciente para ver qué tipo de tratamiento podría recibir de estos que ya son como mucho más especializados en los casos graves. Y tenemos medicamentos que sirven, por ejemplo, para bloquear esta proteína que se conoce como nombre de IgE, tenemos medicamentos que se utilizan para bloquear los eosinófilos, o tenemos medicamentos que bloquean a estas dos citocinas, que es la interleucina 4 y la interleucina 13, que ayudan a poder controlar la inflamación a un nivel muy basal y que nos permiten tener buenos resultados. Hablando de este medicamento en particular, el medicamento se conoce con el nombre de dupilumab, pero vean ustedes lo que sucede si nosotros hacemos un microscopio, imagínense ustedes que ya nos metemos a la membrana de la célula. En la membrana de la célula, estas citocinas que ustedes veían aquí, que son la interleucina 4 y la interleucina 13, van a tener acción en otras células de diferentes partes del cuerpo por medio de sus receptores. Y si esto lo hacemos más chiquito, es más o menos lo que se ve aquí. Esta sería la interleucina 4, esta sería la interleucina 13. Vean cómo la interleucina 4 necesita unirse a su receptor para poder mandar la señal dentro de la célula para que se produzcan más sustancias proinflamatorias. Y la interleucina 13 sucede lo mismo. La interleucina 13 se tiene que unir a su receptor para poder mandar esta señal hacia el interior y que se produzcan más proteínas proinflamatorias. Lo que se hace con medicamentos como en este caso dupilumab es que se bloquea al receptor de la interleucina 4 y por lo tanto no se puede unir. Y como la interleucina 13 también tiene esta fracción alfa de la interleucina 4, digo, ya sé que estoy diciendo muchos nombres porque no me hagan mucho caso en ese sentido, pero lo que voy es, vean cómo por el hecho de bloquear la entrada, estas dos citocinas ya no tienen el efecto que deberían de tener, y ahí es donde se detiene la inflamación de forma muy puntual, con mucha seguridad, porque no estamos bloqueando toda la inmunidad como harían los esteroides orales, y de esa forma logramos controlar la inflamación tipo 2 de raíz, por así decirlo. Entonces, si lo vemos en este esquema, si nosotros bloqueamos estas dos citocinas, vean cómo todas las cruces son los efectos que se dejan de producir. Ya no se produce la inflamación que se tiene en estos pacientes, y afortunadamente estos pacientes que son graves se logran controlar de forma adecuada. Entonces, un poco fue el ejemplo del asma, ¿no? Para poder ver por qué estamos aquí, por qué se conmemora, bueno, se concientiza sobre el Día Mundial del Pulmón. Y regresando un poco a la forma general, creo que 4 de los puntos importantes que hablan acerca del Día Mundial del Pulmón es justo hablar de salud pulmonar para todos y todas en un contexto post-pandémico, si es que se puede llamar así, en un contexto donde COVID ya está en un punto en donde estamos viviendo con él, ya no se habla de una pandemia y ya tenemos que estar, pues así como sucedió con influenza, ¿no? Ahora ya estamos en un punto en el cual tenemos que seguir conviviendo con él y vamos a aprender a vivir fuera de esa fase aguda que tanto nos marcó. La detección y reconocimiento temprano salvan vidas, como ya mencionamos en el caso de asma, el paciente que se identifica de forma temprana
vale la pena que vaya con un especialista. ¿Por qué? Porque definitivamente, ya sea un neumólogo, un alergólogo, a lo mejor la forma de evaluar la enfermedad es distinta, pero lo mismo sucede con un paciente que tiene mucha tos y a lo mejor es EPOC o cáncer pulmonar, ¿no? Creo que todas las 5 grandes enfermedades se enfocan a estos 4 puntos: conseguir el cuidado y apoyo adecuados, que es un poco de lo mismo, y reducir la desigualdad en el tratamiento de las enfermedades respiratorias. Entonces, por eso que se habla de un Día Mundial del Pulmón en un contexto post-pandémico, y que, bueno, definitivamente creo que es como la mejor forma de recuperar a esos pacientes que los descuidamos, ¿no? por tener que cuidar una pandemia. Así es que quedo a sus órdenes por cualquier duda que puedan tener. Este es mi correo, y pues muchas gracias a todos. Sí, claro. Sí, claro. Yo noté como mamá, ¿me escuchan, no? Como mamá, que se empezaron a recetar muchísimo los medicamentos, incluso todavía los usamos nosotros ya para el tercer COVID, post-COVID, pues este tratamiento para post-COVID. O sea, ¿qué tan...? O sea, pregunta 1, ¿se puede desarrollar asma post-COVID? Y 2, ¿qué tan recomendable? Porque sí, a nosotros nos daban los que dijiste, esteroides, cambiar, o sea, pedir, por ejemplo, este tipo de... Sí. En el caso de la inflamación pulmonar se puede llevar, o sea, se puede presentar por varias causas. Una de las causas es la causa, digamos, por inflamación tipo 2, que es lo que vivimos ahorita, que puede ser secundario a algún tipo de alergeno, por ejemplo, y que puede provocar que se produzcan todos los fenómenos que vimos a nivel bronquial. En el caso de COVID se produce inflamación, pero esa inflamación no es inflamación tipo 2. En el caso de COVID, lo que está sucediendo es que nuestro cuerpo se está defendiendo en contra del virus, y entonces igual produce mucho moco, pero las células que están involucradas y las situaciones que están involucradas no son estas, son otras. El uso de los esteroides inhalados es muy bueno para poder controlar la inflamación de forma general, independientemente de la causa. Y es por eso que muchos pacientes con COVID reciben tratamiento con inhaladores. ¿Por qué? Porque los esteroides inhalados bajan la inflamación, independientemente de si se trata de COVID o si se trata de algún tipo de inflamación tipo 2, como en el asma alérgica, por ejemplo. Ahora, ¿qué tanto un paciente podría cambiar de un inhalador a un medicamento como estos más especializados? Pues depende del paciente. Ahí depende un poco de la gravedad del paciente. Si el paciente lo logras controlar bien, que afortunadamente es en la mayor parte de los casos, en el 90% de los casos se controlan bien con las dosis medias a altas de los esteroides inhalados, pues ya lo hiciste. La verdad es que no necesitamos llegar a estos medicamentos. Pero estamos hablando de ese 5 a 10% de los pacientes en los cuales, a pesar de que estás con las dosis altas de los esteroides inhalados, a pesar de que ya modificaste ciertas conductas de calidad de vida, el paciente dejó de fumar, bajó de peso, de todas formas sigue teniendo asma grave, o sea, sigue teniendo estas crisis por asma, o lo llevan a urgencias o lo llevan a hospitalización. Y esos pacientes son en donde la inflamación es tanta que ya no los alcanzamos a controlar con los medicamentos que tenemos en los primeros pasos. Entonces es ahí en donde esos pacientes necesitan identificarse también, o sea, de forma temprana para recibir uno de estos productos, también de forma rápida, para que no lleguen a tener alguna complicación que los lleve a tener, pues, en el mejor de los casos, alguna limitación pulmonar, o en el peor de los casos, hasta morirse. Ok, muchísimas gracias. Okay. Sí. Oye, es que mencionaste algo de que podías tener como asma, en sentido tipo, no sé, Sí. así. Y luego hay ¿qué es lo que puedes hacer? O sea, te lo pregunto porque yo tengo que nadar en el exterior, y si yo nado en el exterior no tiene idea cómo se me hace la piel, y llevo la remisa de toda la vida, y siempre por eso solamente no me piel. Sí, es como muy común que el paciente que tiene este tipo de inflamación sí tenga como manifestaciones de más de un órgano. O sea, el paciente con asma pura es muy raro. El paciente con asma, o sea, y recuerden ustedes que la parte del árbol respiratorio, o bueno, el sistema respiratorio va desde la nariz hasta los alvéolos. Solamente que nosotros lo dividimos, como por cuestiones prácticas, en vía aérea superior y vía aérea inferior. Pero realmente el epitelio que tú encuentras a nivel bronquial es el mismo epitelio que tenemos en la nariz. O sea, a la hora que se inflama tu pulmón, pues tus bronquios también se inflaman la nariz. ¿Cómo lo tratas? Vasco, te voy a dar mi tarjeta, ¿no es cierto? No, pero hay diferentes formas de tratarlo. Así como, o sea, si a un paciente yo le doy los esteroides inhalados a nivel bronquial, pero tiene rinitis alérgica y no le doy un esteroide nasal,
pues no se va a terminar de controlar por completo el asma, ¿sabes? O sea, sí necesitamos ser como muy holísticos en el tratamiento, y por eso es que de repente llegan con el alergólogo y te dicen, lo que yo tengo es tos. Sí, pero a ver, ¿tienes comezón en la nariz? Y dicen, hasta, a ver, algunos se sacan de una, ¿no? Y te dicen, ¿pero por qué? Pregúntale. Pues porque o sea, el 60% de los pacientes te dicen, sí, sí tengo comezón en la nariz. O se te reseca mucho la piel, no, pues sí se me reseca mucho la piel. Entonces tienes que identificar, yo digo, no es por hacer promoción, pero el pulmón lo ve el neumólogo, la piel la ve el dermatólogo, y en ocasiones digamos que la parte del alergólogo, en ocasiones vemos un poco la parte más. Básicamente lo que podemos decir es que no todos los productos llegan al mismo tiempo a todos los pacientes. Una vez que un producto sale, no es que todos los pacientes a nivel mundial lo lleguen a tener, y entonces se tienen que buscar, pues, tocar puertas en diferentes lugares, en diferentes instituciones, con la finalidad de que se pueda tener acceso a este tipo de productos. Esta sensibilización que estamos haciendo con ustedes también se trata de hacer a nivel de diferentes directivos, con la finalidad de que vean que muchos pacientes tienen esta necesidad no cubierta, y días como el Día Mundial del Pulmón, el Día Mundial de la Dermatitis Atópica nos permiten evidenciar que muchos de estos pacientes no están controlados con los medicamentos que actualmente tienen disponibles. Y es ahí donde probablemente darles este tipo de medicamentos les puedan ayudar a esos pacientes. Entonces, en México, ¿cuáles serían los medicamentos que no están disponibles? Es muy variable. La verdad es que no te podría como decir específicamente para cada uno de ellos, pero sí lo que les puedo decir es que sí son puertas que se tienen que ir tocando y que digamos que desde el punto de vista de autorizaciones a veces tardan incluso meses o años para poder llegar a un paciente específico en una determinada institución. Por acá.